Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenido al Seminario del Teólogo Bíblico. Soy Juan de León Gutiérrez. Es para mí un grato placer el tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y en esta nueva sección que tenemos de predicaciones en el Seminario del Teólogo Bíblico. Saludamos a todos los estudiantes que se están conectando en este momento y aquellos que más adelante se van a conectar, recomendándoles que por favor, si usted no se ha suscrito en nuestro canal, que se suscriba, que se inscriba también en nuestro seminario. En la parte de la descripción dejamos el link de nuestro sitio web para que usted pueda registrarse, que comparta este momento de predicación para que la palabra de Dios llegue a más personas. Antes de nosotros iniciar la predicación, queremos realizar una oración. Padre, tú que estás en el cielo, te adoramos y te glorificamos en este momento. Estamos inmensamente agradecidos por regalarnos la vida y concedernos el favor de la salvación. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Permite que los hermanos y hermanas, amigos y amigas, que vean y escuchen esta palabra de vida, pueda servirle para el rescate eterno de su alma. En el nombre de Jesús, amén. Sé que de algún modo usted ha recibido alguna noticia, quizás a través de un vecino, de una vecina, a través de un familiar, por medio de un correo electrónico, por medio de una llamada. Ha recibido algún tipo de noticia personal. Y que al mismo tiempo hemos recibido y recibimos cotidianamente informaciones o noticias que nos llegan del acontecer nacional e internacional. Pero ningún tipo de noticia produce en nosotros la eficacia de transformar nuestras vidas. Ningún tipo de noticia que recibimos a través de los diferentes medios pueden causar en nosotros un cambio de vida que nos permita tener una relación con Dios o rescatar nuestra alma. En cambio, hoy yo quiero compartir con ustedes una noticia que sí puede ayudarte en cuanto a tu relación con Dios. Una noticia que sí puede transformar tu manera y forma de pensar. Además, tu estilo de vida. Es por esto que en este momento nosotros hablaremos bajo el tema Jesús, la buena noticia. Tomando esto en consideración, hay una palabra griega que se utiliza para hablar de buenas noticias. Y esa palabra es el término evangelio. La palabra evangelio es un término utilizado por muchos cristianos y por muchas personas. E incluso podemos nosotros escuchar la palabra evangelio a través de predicaciones por medio de la internet, a través de los medios de comunicaciones como radio, televisión, o por medio de predicaciones en las calles, parques, esquinas e iglesias, entre otros. Este término evangelio es muy utilizado por muchos escritores. Se han escrito cientos de miles de libros en diferentes idiomas,
tratando este contenido. Pero también podríamos decir que el epicentro del Nuevo Testamento, y por qué no decirlo de la Biblia, es el Evangelio. Considerando que es tan importante comprender el Evangelio, no solamente para aquellos que no conocen del Evangelio, sino para usted y yo, que en un momento determinado lo hemos recibido. Por eso hablemos de la etimología del Evangelio. La palabra Evangelio es la lengua moderna en general que se utiliza para la transcripción literal y original del griego Evangelium. Evangelium, adjetivo sustantivo que significa buena nueva o alegre mensaje. Consta de eu, que significa bien o bueno, y de angelos, que significa mensajero o anuncio, o del verbo angelium, que significa anunciar. Entonces, el Evangelio está relacionado a una nueva noticia que a su vez es alegre y buena. Y nosotros, considerando esto, nos preguntamos, porque nace realmente en base al significado que hemos dado, la interrogante, la pregunta: ¿cuál es esta buena noticia o nueva noticia que a su vez nos puede alegrar? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la información que tiene? ¿Qué es lo que hace tan importante esta noticia? ¿Y qué es lo que causa o cautiva mi alma para que se alegre? Pues en el mundo nosotros tenemos millones de noticias que se producen como resultado de situaciones diversas. Situaciones tales como salud, situaciones como política, como economía, como medio ambiente, como religión, como deporte, entre otros. Si nosotros analizamos todas las noticias que recibimos, poseen el mismo contenido, son las mismas noticias, pero renovada. Es decir, o por ejemplo, cuando hablamos desde un punto de vista político, vemos lo que es la corrupción. El tema corrupción es un tema muy antiguo e incluso hasta religiosamente es un tema antiguo. En ese mismo tenor, lo que nosotros vamos a ver hoy en día en una noticia es que alguien más es reconocido como corrupto. Cuando hablamos de pobreza, la pobreza es un tema gastado. Cuando nosotros hablamos en cuanto al medio ambiente, podemos considerar lo que es la contaminación ambiental, que es un tema gastado. Prácticamente cuando hablamos de tecnología también es un tema gastado, se va innovando pero dentro del mismo tenor. ¿Qué cosa nueva y buena que nos alegre puede venir a nosotros hoy en día? Algo que realmente no esté gastado, que no esté en el conocimiento de muchos. Realmente en ese sentido es que nosotros hablamos del Evangelio. La Biblia nos enseña que el Evangelio es una realidad, una buena noticia, una nueva noticia que puede producir alegría. Por ejemplo, cuando hablamos de la presentación del Evangelio y el contenido del Evangelio, de qué se trata el Evangelio, Jesús en cierta ocasión se unió o sostuvo una conversación con un rabino llamado Nicodemos.
En Juan 3:16, Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto nosotros vemos que Jesús presenta el Evangelio a Nicodemos y le está enseñando en qué consiste el Evangelio. El Evangelio de Dios está relacionado intrínsecamente en la esencia de su amor. Y es un amor práctico, dice Jesús, un amor que se evidencia a través del regalo o de la venida de su Hijo Jesucristo, quien vino para salvar al mundo, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Usted dirá, esto es nuevo. Para el tiempo en que Jesús dijo el Evangelio era algo nuevo. Era algo nuevo porque los rabinos, los hebreos, estaban concentrados en la ley de Moisés, que consistía en obediencia a ciertos actos para ser salvo. En cambio, en la presentación del Evangelio que Jesús hace a Nicodemos, podemos nosotros notar que el ser humano lo único que debe de hacer es creer en Jesucristo. Es distinto, es diferente, es una carga más ligera. Considérese que en la presentación del Evangelio Jesús mismo hace la presentación o se identifica como el Evangelio mismo. Notemos también para considerar esto a 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, donde enseña, según la versión Reina Valera 1960, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Esta noticia Jesús la está dando no solamente para los judíos de aquel tiempo que habían rechazado a Jesucristo como el Mesías, sino también para los hombres y mujeres de este tiempo que tienen una vida sin esperanza, donde lo único que han recibido son malas noticias, informaciones que deprimen al hombre y a la mujer. Nosotros hoy contamos con la noticia de que globalmente existe una gran inflación, donde los virus cada día se produce uno nuevo. Aparentemente la esperanza de vida del ser humano a nivel global está disminuyendo. La noticia que produce el mundo es entonces una noticia de aflicción, una noticia de tristeza, una noticia sin esperanza, desesperanzadora. En cambio, lo que Jesús está ofreciendo hoy es una noticia de salvación para todo aquel o aquellos que creen en Él. Para las madres, para los padres. Debes tener a Jesús para tener la vida. Y tener a Jesús es tener el Evangelio. Creer en Jesús es creer en el Evangelio. Estamos enseñando que el Evangelio es más que un contenido, es la personalización perfecta de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la nueva noticia. Produce alegría porque produce vida, produce esperanza. Jesús entonces es el Evangelio, pero es el Evangelio que da libertad. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús se le presenta a los fariseos e incrédulos, identificándose como el Evangelio, que aquellos que le conocen, lo reconocen, lo aceptan, lo hace libre. Prácticamente el mismo contenido de Juan capítulo 3 versículo 16. Para todo aquel que en Él cree no se pierda,
Y dice Jesús a los fariseos: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros continuamos leyendo este texto, notaremos que los fariseos tomaron estas palabras como una ofensa. Habían comprendido que Jesús le había dicho que eran esclavos. Aunque ciertamente eran esclavos, Jesús le dice, le enseña, le acentúa que ellos eran esclavos, pero del pecado. Los fariseos quisieron justificarse. Estos judíos quisieron justificarse diciendo que son hijos de Abraham. Sin embargo, Jesucristo puntualiza que no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham lo hubiesen aceptado y no quisieran matarlo. Incluso Jesús le dice a los fariseos que ellos son hijos de Satanás. E indica que son hijos de Satanás porque las obras de Satanás ellos estaban haciendo. Jesús explica que Satanás es homicida desde el principio y que cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En pocas palabras, Jesús ofendió a los fariseos o judíos de aquel tiempo, señalándolos con tres grandes verdades. Primero, Jesús le dijo que son esclavos de sus propios pecados. Después Jesús le dijo que son homicidas. Y concluyó indicando o enseñándoles que ellos son mentirosos y que están muy lejos de ser hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham aceptan la palabra de Dios y reconocen las cosas que vienen de Dios. Y Jesucristo viene de Dios. Su palabra es palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje divino, porque viene del Hijo de Dios, que fue encarnado. Por consiguiente, Jesús enseña que el que tiene el Evangelio es libre, que el que tiene la verdad lo hace libre. La verdad que hace libre al individuo, la verdad que hace libre a la mujer, al joven, es Jesús. Estamos viviendo en momentos complejos, donde no existe la valoración de la vida, donde el individuo no se respeta a sí mismo y por consiguiente no respeta a los demás. Los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos. Los esposos, es decir, esposo y esposa, no se respetan. Realmente es una barbaridad que hay en este mundo. Las personas que tienen que hacer justicia practican la injusticia. Y vivimos en un mundo que solamente sobrevive el más fuerte. Es notable la necesidad del Evangelio en este mundo. Es notable la necesidad del Evangelio en las diferentes instituciones que existen en los diferentes países. Porque es esta verdad que nos hace libre para poder apreciar el amor de Dios, la misericordia de Dios, para poder valorar a los demás y valorarse a sí mismo o a sí misma. Es el Evangelio que nos enseña a respetarnos. Es el Evangelio que nos enseña a servir a los demás. Es el Evangelio que transforma nuestra vida a tal punto que podemos decir: no soy el mismo de antes. Debemos de aceptar el Evangelio y no rechazarlo. Jesús en Juan 14:6 dijo que Él es la verdad. Y es la verdad que nos encamina al Padre, que nos reconcilia con Dios. Es por esto la necesidad del Evangelio en el mundo, en los gobernantes, en la policía, en el ejército. Sin importar la nación, el Evangelio transforma el mundo, amados hermanos. Transformó a los apóstoles
y transformó el mundo que había en aquel tiempo. E incluso el Evangelio transformó a las grandes potencias como Roma. Y otras naciones se vieron afectadas progresivamente con el Evangelio. Creemos que es tiempo de hablar del Evangelio para que el mundo sea transformado, para que las familias sean transformadas, reconociendo la verdad del Evangelio, que es Jesucristo. No hay duda alguna que el Evangelio consiste en Cristo. E incluso cuando nosotros leemos los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, a estos se le llaman evangelios. Y su nombre se justifica en que estos libros en su contenido contemplan la vida de Cristo. Es por esto, amados hermanos y hermanas, que callarnos perjudica a muchas personas que mueren sin la oportunidad de la salvación. Hay un objetivo fundamental en el Evangelio, y este objetivo es salvar las almas que no tienen a Dios en su vida. El Evangelio entonces es una oportunidad que nace de la misericordia de Dios. Juan 3:17 dice, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En la versión hispanoamericana se lee de la siguiente forma, pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. Nótese la globalización, la extensión del Evangelio. El Evangelio debe ser extendido hacia todo el mundo. Donde quiera que hayan almas que respiren, necesitan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Para la salvación de su vida, para la salvación de su familia, para la salvación de las comunidades, para la salvación de su país, para la salvación del mundo. El objetivo entonces primordial del Evangelio es salvarnos por medio de la reconciliación con nuestro Creador. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Evangelio. Es a través del Evangelio que tenemos paz con Dios. No solo escuchando el Evangelio, es asimilando el Evangelio en nuestro diario vivir, en la forma de comportarnos, en la forma de nosotros relacionarnos con los demás, en la manera de nosotros honrar a Dios. Se acepta el Evangelio no solamente diciendo sí, sino también obedeciendo firmemente el contenido del Evangelio. El Evangelio tiene como objetivo que vivamos una vida llena de buenas obras. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, el apóstol Pablo a los Efesios escribe lo siguiente: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo. Es el Evangelio que hace de nosotros nuevas criaturas, nuevos hombres, mujeres, nueva generación, generación santa, generación firme, generación que avanza hacia Dios, una generación progresista, pero progresista en la fe, progresista en la obediencia, que se va justificando por medio de la sangre de Cristo. El Evangelio posee el objetivo de que nosotros vivamos una vida de respeto hacia los demás y una vida de amor hacia los demás.
Juan 13, 34 al 36 dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo le he amado. Así también ámense los unos a otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo con el que todo el mundo reconocerá como discípulos míos. Jesús es el Evangelio que llena nuestra vida de amor para nosotros ser capaces de respetar la vida de otros, para nosotros ser capaces de valorarnos a nosotros mismos y por consiguiente valorar a los demás, para hacer la diferencia como esposo. Un hombre con el Evangelio de Cristo en su vida no maltrata a su mujer, no la bofetea, no le está bochornando, no la desvalora. Por consiguiente, una mujer con el Evangelio le es fiel a su esposo, respeta a su esposo, ama a sus hijos. La sociedad que tiene el Evangelio es una sociedad que puede realmente respetar a su Creador y honrarle a través de su vida diaria. Amados hermanos y hermanas, estudiantes de este seminario, estimados hermanos que amamos en Cristo Jesús, prediquemos el Evangelio de dos maneras: a través de nuestra aceptación del Evangelio, por medio de nuestro testimonio y a través de nuestra boca. Que todo el mundo sepa y escuche que Cristo es el Evangelio, la buena noticia que da paz a nuestra vida, gozo y alegría. Padre, gracias. En el nombre de Jesús nosotros oramos para que tú cautives las vidas de aquellos que escuchen tu palabra, Señor. Que tú les transformes, Padre, y que te acepten como tu único Hijo, como su único Salvador personal, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia y porque un día enviaste el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una gran bendición compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Compartan esta predicación porque muchas vidas pueden ser salvas a través de escuchar la voz del Evangelio. Gracias a todos. Dios le bendiga inmensamente. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y esto es el Seminario Bíblico El Teólogo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye.